Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Presidenta Xiomara Castro sostiene importante encuentro con el Papa Francisco, con quien abordó temas relacionados a la migración. Sufre otra alza el precio de la carga de frijoles. Esta vez aumentó 800 lempiras. Analistas consideran que posición que han tomado los nacionalistas en torno a la llegada de la Comisión Internacional contra la impunidad en Honduras es un chantaje político. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Cumplimos hoy el jueves 20 de octubre del 2022. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Estamos listos para llevarles a ustedes la actualidad informativa. Antes, conozca más de nuestros titulares. Luto y dolor en el sector transporte. Conductor de buses asesinado en Tegucigalpa. Copeco emite alerta verde para 5 departamentos por ingreso de frente frío que dejará lluvias. Esto y más, a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos al detalle de las noticias. De fructífera han calificado diferentes sectores la reunión que sostuvo la presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro de Zelaya, con su santidad el Papa Francisco. René Amaya tiene los detalles de esta histórica visita de la primera mujer presidente de Honduras que se reúne con este alto cargo con un papa. La presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, fue recibida este día por el Papa Francisco en el Vaticano. Hablaron de varios temas, entre estos, la reconciliación entre los hondureños, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y el mundo. Valoramos positivamente este encuentro en cuanto que la Iglesia, en primer lugar, no es lejana, no es extraña a aquellos temas que procuran el bien común, aquellos temas que procuran la consolidación democrática, y creo que también esto manifiesta también que tenemos que trabajar en función de la reconciliación. También se conversó sobre la actual situación de la pobreza en Honduras, la que alcanza un índice del 74%, lo que preocupa no solo al gobierno hondureño, sino a la misma Iglesia Mundial. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Una de las principales opciones del Papa Francisco es la lucha contra la pobreza y en los mensajes también del Papa Francisco hacia Honduras, precisamente lo que ha planteado, que uno de los desafíos principales que tiene Honduras es cómo se supera la pobreza. Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. El tema de la migración no pasó desapercibido porque la Iglesia sigue mostrando una gran preocupación por los vejámenes a los cuales son sometidos los indocumentados a su paso por Honduras y en otros países. Por una parte, el Papa Francisco ha sido muy fuerte en sus declaraciones sobre el respeto de los migrantes, ¿no? Ya cosas como, por ejemplo, niños enjaulados, gente perseguida, o sea, tratar a los migrantes como que fueran criminales, eso es una cosa que no se puede permitir y que no se puede tolerar. La presidenta Castro estuvo acompañada por el secretario privado Héctor Zelaya, el secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Enrique Reina, el de Desarrollo Económico Pedro Barquero, al igual que el representante de Honduras ante la Santa Sede. La mandataria le hizo entrega al Papa Francisco de un ramo de olivo realizado en bronce y varios documentos pontificios. René Amaya, 11 Noticias. La bancada del Partido Nacional asegura que el gobierno no cumple las condiciones para que llegue la Sisi a Honduras, dice Fernando Arteaga en su nota. Mediante un comunicado, la bancada del Partido Nacional denunció que el gobierno no está cumpliendo las condiciones para instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, ya que es necesario que se legalice la Junta Directiva del Congreso y se derogue el decreto de amnistía política. Sobre ilusiones falsas que le han metido al pueblo hondureño el partido de gobierno, y creemos que la Sisi no va a venir a Honduras, hombre, ya lo dijo el fiscal Santos, no va a venir, la Sisi no va a venir.
no va a venir, ya dejemos de nosotros de estar creyendo, ¿verdad?, en duendes. Desde Libre niegan rotundamente que la Sisi está poniendo estas condiciones. Quiero desmentir públicamente a la bancada del Partido Nacional. Las Naciones Unidas no han puesto como requisito poner en duda la legalidad o la ilegalidad de la Junta Directiva y mucho menos la presidencia del Congreso Nacional. Eso no es un requisito. Desde el Partido Salvador de Honduras consideran que este tipo de comunicados del Partido Nacional no tienen coherencia y son simplemente realizados con fines políticos. Esto es un comunicado político, como usted ya lo ha dicho. En ningún momento la ONU ha considerado estas dos condiciones. Número uno, porque la Junta Directiva sí es legal. Mientras tanto, los liberales lamentan ver que siga este tipo de peleas con temas importantes para combatir la corrupción. Yo creo que es un llamado enérgico de atención. Pónganse serios, hombre. El país requiere que la clase política luchemos porque los problemas no son los políticos, los problemas son los que están afectando al pueblo hondureño y la gente ya no aguanta. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y según analistas, la posición adoptada por los nacionalistas sobre la llegada de la Sisi es un chantaje político. Isabel Monzón. Ante el pronunciamiento del Partido Nacional, en el cual asegura que no existe suficiente voluntad para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras, debido al incumplimiento de las peticiones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, analistas son del criterio que la oposición está actuando con cinismo. Bueno, mire, sí hay voluntad política, ¿verdad? Condiciones para que venga la Sisi, así como la ha estado esperando el pueblo hondureño. Yo creo que el Partido Nacional está tratando de fungir su papel de oposición, bastante cínico, ¿no? Porque básicamente la Sisi la traemos para que investiguen los actos de corrupción que principalmente se cometieron en los últimos 13 años por ellos. Sin embargo, hay quienes consideran que el partido en el poder no está siendo honesto con los hondureños al no dar detalles del por qué no avanza el proceso para la instalación de la Comisión contra la Corrupción. Aquí el punto clave es qué es lo que pide Naciones Unidas para que la Sisi pueda establecerse en Honduras. Y eso depende del partido de gobierno. Fue el Partido Libre el que emitió una amnistía. Desde el oficialismo consideran que el partido en oposición está haciendo chantajes políticos para obstaculizar la llegada de la Sisi, como lo hicieron en el pasado con la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI. Puede parecer normal que un partido político de la oposición quiera usar chantaje político, sin embargo yo creo que es importante decirle al Partido Nacional que el gran tema de truncar el proceso que venía haciendo la MAXI tuvo que ver con una decisión articulada, pensada y organizada. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Continuamos con más. El expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada pide a los nacionalistas que dejen gobernar a la actual administración. René Amaya. Cansados de tantos señalamientos en contra de la actual administración, el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Eduardo Facusé, pide a los nacionalistas que dejen gobernar a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento para no caer en una desestabilización y afectar las inversiones en Honduras. Aquella gente, no todos obviamente, dentro del Partido Nacional, que han estado haciendo de las suyas. Ellos no pueden seguir manipulando la situación económica y política y social del país. Esta férrea oposición en la que han caído los del Partido de la Estrella Solitaria en contra del gobierno no solo genera zozobra en la población, sino que aleja las inversiones, según el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María. Nosotros tenemos conversaciones constantes con los inversionistas, viene más inversión, ha llegado más inversión y vamos a seguir trabajando para crear las condiciones para que esa inversión siga llegando. Los nacionalistas aseguran que las denuncias que han dado a conocer en contra del actual gobierno están fundamentadas y ellos no son quienes generan la inestabilidad en Honduras. Porque a quien deben pedirle que deje trabajar al gobierno es a los colectivos de Libre. Los temas de la conducción del país en materia macroeconómica y microeconómica no tienen ningún ataque directo del Partido Nacional. René Amaya, 11 Noticias. Mientras tanto, Salvador Nasralla exige que el Partido Salvador de Honduras precisamente tenga representación ante el Consejo Nacional Electoral. Es lo que ha dicho en las últimas horas Isabel Monzón.
El designado presidencial Salvador Nasrallah habló sobre la importancia de retomar el tema de las reformas electorales y exige representación del Partido Salvador de Honduras ante el Consejo Nacional Electoral. Pidiendo tener representantes y empleados en el Consejo Nacional Electoral y tener representantes en las mesas, porque yo he competido 3 veces consecutivas, he ganado sin tener ni representante en las mesas y tampoco representante en el Consejo Nacional Electoral. O sea, nos hemos prestado para un juego en el cual la clase política tradicional nos roba porque no estamos representados. Ante dicha solicitud, el presidente del organismo electoral, Julio Navarro, señala que cualquier partido que aspire a formar parte del Consejo deberá respetar la ley y esperar que finalice el periodo de los actuales concejales. Ningún representante de otro partido puede entrar. Entonces yo creo que todo partido político que se ha inscrito en Honduras debe aspirar a tener representantes en el Consejo Nacional Electoral y en los otros organismos departamentales y municipales. Cualquier partido que aspire, en este caso particular el Partido Salvador de Honduras, debe esperar el momento para poder ingresar al Consejo Nacional Electoral. Nasrallah reprocha haber participado en las elecciones de los años 2013, 2017 y 2021 sin contar con la representación de su partido en los organismos electorales. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Gracias, Isabel. Un alto en las noticias. De inmediato, Rosa nos presenta el deporte de esta noche. Rosa, buenas noches. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Muy buenas noches, licenciado Andrea, y a usted que esté en casita. Sin duda alguna que esta 14ª jornada de nuestra Liga Nacional ha dejado unos resultados sorprendentes, como ese 7-0 del Olancho FC ante la Real Sociedad de Tocoa. Sin embargo, hoy Motagua, cuando parecía que todo finalizaba con un triunfo a favor, quedó en el empate, pero sí cae en ese mal ritmo de juego, de funcionamiento de Hernán Medina, donde los cambios pues tampoco fueron algo comprensibles. Un partido que arrancaba con la primera anotación por parte de los Lobos de la UPN antes de finalizar el primer tiempo. De hecho, Ted Boden anotaba el 1-0 y luego llegaría esta jugada, la mala salida del arquero Valladares, y por ahí aprovechando los distintos jugadores azules a continuar con la presión en ofensiva. Héctor Castellanos, yo sé que a usted le sorprende tanto como a mí, porque esta contención no es de los que estamos acostumbrados a ver anotando goles en el torneo de Primera División. Sin embargo, también pues se colocaba el 1-1 antes de finalizar la primera etapa de este partido. Entonces pensábamos que para el segundo tiempo Motagua iba a lograr levantar ánimos para que de esta manera pues lograra sacar un mejor resultado. Ya había sacado el empate el equipo melenudo, por ejemplo, ante Real España también, entonces tenía la oportunidad de hacer una presión más grande en ese primer lugar, de seguir ampliando con más puntos en ese primer puesto de la tabla de posiciones. Faltas, tarjetas amarillas que no se hicieron presentes en este partido sin razón, ojo con esto, aunque deja algunas dudas el referee de este partido cuando no se pita un penal a favor de los Lobos de la UPN, ya cerca del final de este partido. El duelo que termina 2-2, como les digo, cerca del final del enfrentamiento prácticamente es donde estábamos viendo el empate del equipo dirigido por Héctor Castellón, que ojo con este equipo porque lamentablemente se está sumergiendo también en esas posiciones de descenso. Pero bueno, cerrando con el tema Liga Nacional, también hoy Cristiano Ronaldo ha llamado poderosamente la atención a través de un comunicado que emitió a través de su cuenta de Instagram, porque ya había salido Erik ten Hag, el entrenador del Manchester United, diciendo: este muchacho no está convocado para el partido ante el Chelsea. ¿Por qué? Porque a mitad de semana Cristiano Ronaldo, antes de que finalizaran los 90 minutos, se levantó y se fue del partido. No jugó y en este contra el Chelsea no está convocado. Aunque habló de mucho profesionalismo, creo que también está entendiendo que no es de los favoritos para Erik ten Hag, y obviamente pues nosotros nos encontramos a la expectativa porque podría ser el último mundial de Cristiano Ronaldo. Así voy cerrando con la información deportiva de este día y por supuesto invitándole a que usted se quede para disfrutar de Deportes TV 11 junto a Marlon Mejía, y también recordarle que it's Miller Time, es tiempo de mandarle esas coordenadas a sus amigos, es tiempo de encender el grill, es tiempo de sacar unas Miller Lite bien frías, es tiempo de destapar el sabor que nos une. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial, ya seguimos con más aquí en 11 Noticias Estelar.
Light, sabor que reúne, presentó. Bien, continúa la violencia. Lamentablemente les cuento que sicarios han matado a un conductor de bus en las cercanías de la propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la capital de nuestro país, Tegucigalpa. Una vez más, el flagelo de la extorsión llena de sangre las calles de Tegucigalpa. Un conductor de transporte urbano de nombre Alan Eduardo Andino, de 36 años de edad, fue acribillado en el Boulevard Suyapa. Tras lo sucedido, operadores de la unidad de la misma ruta relatan el temor y la pesadilla que viven todos los días a causa de este fenómeno. Y los dueños, uno no se para porque los dueños nunca le solucionan nada a uno. Y uno les dice, pues no creen, los dueños no creen que a uno le traen esos teléfonos. Es que aquí, mire, aquí los únicos perjudicados son los choferes y cobradores. Aquí son los únicos perjudicados. Porque los dueños, bien, gracias a ustedes, y el dueño no le lleva tarifa, pues, igual lo corren, ya le ponen otro. Mira el hombre, el varón, ya a ver, van a andar dentro de poco, va a andar otro chofer en él. Dirigentes de transporte, por su parte, manifiestan que ante esta situación ellos se encuentran de rodillas con la esperanza que un día el temor de pertenecer a este rubro acabe. Verdaderamente nosotros como sector transporte nos sentimos de rodillas ante estos flagelos, porque no es posible que a personas humildes, pobres, luchadores, que salen a ganarse el pan de cada día, pierdan su vida, dejan a sus hijos, se despiden de sus hijos por las mañanas y en la noche no. Ese hijo no tiene padre, entonces es bien difícil la situación que estamos viviendo. En lo que va de la semana, en diferentes puntos del país, ya son 4 los trabajadores de transporte fallecidos presuntamente a causa del cobro de la extorsión. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. La violencia no para de ensañarse con las mujeres en Honduras. El turno fue para otra jovencita que ha muerto aquí en Tegucigalpa. La sangre de las mujeres ha teñido de luto el país. En tan solo 4 días han sido asesinadas 9. El caso más reciente es la de una joven de apenas 19 años, identificada como Débora Lisset Barrientos, a quienes desconocidos le arrebataron la existencia con armas de fuego de distintos calibres. Al ingresar a su vivienda en la colonia Las Minitas, cerca de la 21 de octubre en la capital. En el hecho también resultó herido un hombre. Sin embargo, hasta ahora no hay una sola persona capturada por estos asesinatos. Distintos sectores de la sociedad demandan que estos hechos no queden en la impunidad. Es preocupante la situación, ya que seguimos contando lo que es la muerte de mujeres y femicidios en nuestro país. Y miramos que las autoridades en competencia, el sistema operador de justicia no está haciendo absolutamente nada para contrarrestar esta situación. En tanto, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones aseguran que trabajan en cada uno de estos casos de una manera específica para identificar a quienes perpetraron estos crímenes con saña. Ese es nuestro trabajo, investigar, y eso es lo que vamos a hacer. Pero no podemos investigar tan rápido como todo el mundo quiere. Entre más rápido detenemos a una persona y lo sometemos a la justicia penal, posiblemente más rápido salgan. Se están haciendo esfuerzos institucionales por parte del Poder Ejecutivo, están haciendo su parte, se han estado dando reuniones, aprobación de protocolos. Según las estadísticas, en lo que va de este año, unas 235 mujeres han perdido la vida de manera violenta. Gisela Calix, 11 Noticias. Y a la cárcel de mujeres ubicada en Támara vuelve Ilsa Molina, conocida como La Palillona, involucrada en el descalabro económico del Seguro Social. Ilsa Vanessa Molina, conocida como La Palillona, quien participó en el desfalco del Seguro Social, fue enviada a un centro penal nuevamente, ya que se le revocó la libertad condicional. Al momento de ingresar a los juzgados de ejecución, cubrió su rostro para evitar que el lente de las cámaras captase ese doloroso momento para ella. La ciudadana Molina recibió el beneficio de libertad condicional el pasado 13 de marzo del año 2021. En ese momento, tanto el ente acusador del Estado como la Procuraduría General de la República interpusieron recurso de apelación. La Corte de Apelaciones ha revocado este beneficio, por lo tanto, esta ciudadana fue trasladada a la cárcel para mujeres ubicada en Támara Francisco Morazán. La causada podrá optar al beneficio de libertad condicional hasta el 25 de octubre del año 2025.
En las redes sociales de Molina se podía observar que ella viajaba por el mundo, pero debido a su delito ahora compartirá el mismo destino que su madre, quien también está recluida en el mismo centro penal de Támara, a donde Ilsa fue trasladada hoy. Nosotros no nos sorprende el hecho de que había una orden de captura porque efectivamente nosotros llevamos el caso y ya se le había informado a ella de que la Corte de Apelaciones le había revocado el beneficio de libertad condicional. Sorprendentemente, pues, con un criterio ahí que no terminamos de entender, se revocó la misma, se libró una orden de captura y pues el juzgado de ejecución nada más libró las órdenes para que ella fuera detenida el día de ayer y hoy se le informó y está siendo trasladada a la penitenciaría. La encausada podrá optar a la libertad condicional el 25 de octubre del 2025. Mientras tanto, estará recluida en un centro penal a la espera de pagar su pena. Este es un informe para 11 Noticias. Y en juzgados de San Pedro Sula se celebró una audiencia por supuesta estafa a un hombre, el cual tiene una demanda por 31 personas a las cuales utilizó para comprar monedas digitales. Y los perjudicados nunca obtuvieron beneficios y se sintieron robados. Según la acusación, escuchemos. Fausto Guillermo Montalbán García ha interpuesto para que el Tribunal de Sentencia no conozca la causa contra este caballero, quien está acusado de una estafa continuada contra 8 personas. Este mismo individuo, junto con otros 2 socios de una empresa, están acusados en el Juzgado de Letras de lo Penal también por estafa continuada, en este caso por el Ministerio Público, que tiene como víctimas a 31 personas que habrían invertido en una supuesta estafa donde depositaron grandes cantidades de dinero supuestamente para la compra de Bitcoin. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. A menos de 45 días de su llegada a Downing Street, la política Liz Truss anunció su renuncia como la primera ministra británica y no poder seguir cumpliendo con el mandato, terminando así su liderazgo en tiempo récord. La líder conservadora aseguró que el rey Carlos III ya fue notificado de esta decisión y explicó que permanecerá en el gobierno hasta que se elija a un sucesor para el importante cargo británico. Dadas las circunstancias, no puedo llevar a cabo este mandato que me hicieron en el partido. Le acabo de notificar al rey que renuncio como líder del Partido Conservador, anunció ante Downing Street. Cabe recordar que tan solo un día antes, Liz Truss aseguró que iba a permanecer en el poder, ya que era una luchadora y no alguien que abandona. Sin embargo, terminó anunciando su dimisión, convirtiéndose en la mandataria con menos tiempo en el poder en la historia británica. En su corto tiempo, la ministra británica se reunió con la reina Isabel II y tan solo 2 días después del encuentro tuvo que dirigirse a la nación y resaltar lo devastados que se encontraban por la muerte de la reina. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Esto no lo podemos dejar pasar. Si abrís la toma, le decía Andrea, esto es histórico. Liz Truss, como primera ministra británica, renuncia. Andrea, cuando estaba en la noticia, me dijo hasta... ¿Qué me dijo? Que habría sufrido hasta de machismo dentro del cargo. Machismo. Entonces le contesté yo que Margaret Thatcher le hizo. Sí, más tiempo, mucho más tiempo. No. La dama de hierro, le decían. Y es histórico, fue la última primer ministra que recibió a la reina Isabel viva y que asumió el cargo en esa histórica reunión que siempre tiene el primer ministro cuando va donde la reina. Y según algunas versiones dicen que ella se derrumbó porque no podía demostrar o vender, dice, su visión sobre los legisladores de su partido conservador y también por el escaso número de conservadores que existen dentro de, ya en el interior del Estado y también en el electorado, entonces que era complicado. Y dice que también refleja una crisis que hay dentro de los mismos conservadores que condujo a esta difícil experiencia que cruzó Liz Truss.
Sí, pero esa experiencia también la marca como la más fugaz primer ministra de la historia de Inglaterra. Ya el rey Carlos ha recibido la certificación y ha dicho que va a estar en el cargo mientras encuentran sucesor, que puede ser otra mujer o puede ser otro hombre. Andrea cuenta de que se habla de que hubo mucho machismo y no aguantó. Esos cuadros Margaret Thatcher se los hicieron muchas veces y súper aguantó. Liz Truss queda en la historia de Inglaterra como la más fugaz primer ministra. Mientras aquí en Honduras los diputados del Partido Liberal y Nacionalistas dicen no a la aprobación de dispensas de debate a proyecto de préstamo por $200 millones que sería utilizado para subsidio al combustible. La Junta Directiva del Congreso Nacional intentó aprobar en un solo debate el préstamo de un monto de $200 millones para subsidios a los combustibles como iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la oposición. Así es, $200 millones que el gobierno solicitó porque ellos están ahorita regalando dinero que no tienen y para poder cumplir con esa promesa están solicitando más recursos económicos. En esta ocasión la bancada del Partido Salvador de Honduras votó a favor de la dispensa, a excepción de 2 diputadas quienes dijeron no haber conocido el proyecto con suficiente tiempo. Sin embargo, ahora que lo conocen, sí lo apoyarán. Todos los proyectos de ley que vengan del Ejecutivo, obviamente les vamos a dar el trámite. Pero lo correcto es que se nos den estos proyectos de ley con la debida anticipación. Desde el oficialismo explican que la aprobación de este préstamo es urgente, ya que la Secretaría de Finanzas le solicitó el mismo a brevedad por el hecho que constituye recursos de desembolso relacionado con los subsidios a los combustibles. Nosotros respetamos esas decisiones y estamos seguros que la próxima semana se va a aprobar el préstamo porque este es un préstamo que está dentro de lo que los mismos partidos políticos aprobaron en abril pasado. La bancada del Partido Nacional votó en contra, así como diputados de otras bancadas, alegando que si la ley es buena, debe proponerse a la luz del día. Lo importante es tener la certeza y tener la claridad de que esto verdaderamente es un beneficio para la población hondureña y por eso yo ayer voté en contra de la dispensa de debate, porque no me parece correcto que esto se esté haciendo matacaballo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, gracias Raúl. Un momento voy a colocar algo que ha puesto la ministra de Finanzas. En menos de una semana, intermediarios vuelven a incrementar increíblemente el precio de la carga de frijoles. Esta vez la alza fue de 800 lempiras, se incrementó la carga de frijoles. Un nuevo incremento de 800 lempiras se ha registrado en el precio de la carga de frijoles en los mercados populares, algo pocas veces visto para esta temporada del año, aseguran representantes de estos mercados. Ver de qué manera con las autoridades que controlan la Dirección de Protección al Consumidor, que debería de jugar un papel bastante preponderante, ver de qué manera se le trae un alivio a la población. Estas alzas constantes en los precios han llevado a representantes de estos mercados a nivel de la capital del país a reunirse de urgencia y solicitar la intervención inmediata del gobierno. Pido a Lima que ponga carpa en el mercado zonal Belén para poder tratar de evadir esta especulación de los frijoles. Como dicen ellos, que tienen frijoles a 70 lempiras, 80 lempiras, no sé, puede por ahí. Pero ahorita está casi exagerado a 110 lempiras la medida de frijoles. En el caso particular de los frijoles, los productores avisoran una situación muy crítica para los próximos meses. Sin embargo, condenan estos abusos en contra de la ciudadanía. Hay desafíos bastante desalagadores. En este caso, el más severo que se nos ha presentado en los últimos tiempos es el alto costo de los insumos. Eso se ha sumado a desmotivar a la intención de siembra. Solo en lo que va del mes de octubre, el precio de la medida de frijoles se ha incrementado en más de 40 lempiras, según los representantes de estos mercados. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.
Bien, la nota positiva de esta noche, luego una información de última hora. El gobierno de China, Taiwán será el encargado de realizar los estudios sobre el proyecto de generación de energía solar que será instalado en el espejo de agua de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán. Este proyecto será construido mediante un financiamiento del Banco Centroamericano. Entre la República de Taiwán y Honduras y el gobierno de Honduras para el proyecto que se va a instalar en la represa Francisco Morazán, llamada El Cajón, que es un proyecto de energía solar fotovoltaica de paneles flotantes que se van a instalar en el espejo de agua de la represa El Cajón. Proyecto que se implementará con los recursos del Fondo Fiduciario Taiwan Capital Partnership Trust Fund. Para Taiwán es un gran privilegio aunar esfuerzos con el gobierno hondureño y el PCE para llevar a cabo este virtuoso proyecto. Mucha atención a esta información de última hora, una información de última hora. Última hora, última hora, última hora. Estamos en capacidad de informar que la actual ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que había trascendido, se estaría postulando para buscar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. No lo hará. Mucha atención. Repetimos, información de última hora. Rixi Moncada seguirá en el gobierno y no buscará ser la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Última hora. Última hora, última hora, última hora. Ha posteado la ministra Rixi Moncada, consciente de la altísima responsabilidad que he asumido con el proyecto de refundación de la patria desde la Secretaría de Finanzas. Me mantendré firme a pedido de la presidenta. Traduciendo esto, consciente de la altísima responsabilidad que he asumido con el proyecto de refundación de la patria desde la Secretaría de Finanzas, me mantendré firme a pedido de la presidenta Xiomara Castro, dice la abogada Rixi Moncada, titular de la Secretaría de Finanzas. Había trascendido, se había hablado, lo habían manifestado dirigentes de que Rixi Moncada se postularía para ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Hace un momento lo hemos confirmado con la propia ministra Rixi Moncada. No va a aspirar a ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Va a seguir en el gobierno a petición de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Se retira Rixi de la intención de ser presidenta de la Corte. Bueno, en lo que ya había trascendido que ella era una de las candidatas del Partido Libertad y Refundación, ella se mantendrá en su cargo como ministro de Finanzas luego de una plática con la presidenta Xiomara Castro. Rixi Moncada seguirá en el gobierno y no buscará ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. O sea, se abre también la oportunidad para varios de Libre que creían que si Rixi se postulaba, las posibilidades serían mínimas, pero ha confirmado esta noche a 11 Noticias también la abogada Rixi Moncada que no se va a postular para buscar ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia y que va a seguir como ministra de Finanzas en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, con la que dialogó y la presidenta le dijo que se mantuviera acompañándola en el gobierno desde la Secretaría de Finanzas. Una pausa y continuamos desde 11 Noticias, emisión estelar. Regresamos con más de 11 Noticias, emisión estelar, licenciado. Sí, continuamos. Reacciones, ¿qué dice la gente ya? Oigan bien, ya mucha gente está hablando sobre esto de que Rixi Moncada no se va a postular
a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en redes sociales le dicen, se le admira, excelente su trabajo, felicitaciones, qué lástima, le dicen también, se pierde la posibilidad de contar con una profesional comprometida para darle rostro humano a la justicia. Mis mayores deseos por su bienestar, le dice Rigoberto Portillo. También hay otros comentarios de que la admiran, que es una dama de hierro, pero también alguien le menciona a través de esta plataforma digital de Twitter que a ella la necesitan, pero como candidata para las próximas elecciones presidenciales. Es parte de los comentarios que genera ya esta publicación de la titular de, en este caso, la Secretaría de Finanzas. Bien, pues ya hay reacciones, algunos hablando de que Rixi Moncada podría buscar más adelante la presidencia de la República. Volvamos, ese es el Twitter que ella ha puesto. Continuamos, Andrea. Continuamos con la reconstrucción de al menos 7 represas para usos múltiples que figuran entre los principales proyectos que mantiene en cartera de financiamiento el gobierno de Honduras con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Uno de los más prontos a iniciar su desarrollo es el que se ubicará sobre el río Choluteca. Que tenemos opciones, ¿verdad?, para financiar esta represa sin que represente deuda pública, y me dijo que está muy interesada y obviamente lo primero es obtener el estudio de factibilidad para saber cuánto cuesta y de qué manera podemos financiarlo. Así que creo que para los habitantes de la zona sur y la zona norte, ¿verdad?, del Valle de Sula, deben estar muy contentos con las palabras expresadas el día de hoy, donde se reitera la voluntad del gobierno de Honduras de trabajar en represas y la voluntad también del BESI de trabajar con el tema de represas. No tenemos ningún problema en financiar represas. Y precisamente la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, asegura que la baja ejecución de presupuesto se debe a que están reorganizando por parte del Poder Ejecutivo las diferentes instituciones. Víctor Valladares. A la corrupción engendrada en el país durante 13 años atribuye a la titular de Finanzas, Rixi Moncada, como uno de los principales problemas que han tenido que lidiar para mejorar los índices de ejecución presupuestaria. Lo anterior como respuesta a las diversas críticas que han recibido durante los últimos meses. Hay distintos factores. El primer factor es el de la reorganización del Estado, o sea, toca desmontar la plataforma de corrupción que se instaló por 13 años consecutivos y que utilizó distintos tipos de figuras, dentro de ellas la figura del fideicomiso. Después de desmontar ese estado de corrupción, entonces hemos tenido que iniciar la reorganización del Estado y del gobierno. Entonces es natural que 13 años después, con una nueva administración, la ejecución no sea al máximo como la quisiéramos. Por su parte, economistas del país consideran que el actual gobierno ha heredado una situación bastante crítica. Sin embargo, esperan que esta ejecución presupuestaria sea mejor el próximo año y al final sean los ciudadanos los grandes beneficiados con estas inversiones. Lo que debemos de hacer más bien es incentivar la producción interna. Eso es lo que debemos de promover para contrarrestarla en parte. De acuerdo a la titular de Finanzas, entre los proyectos que tiene prioritarios desarrollar el gobierno son la construcción de obras que protejan las zonas productivas del país, como el Valle de Sula, mismas que debieron ser atendidas desde hace mucho tiempo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y siempre en información económica, Banco Ficosa inicia una campaña. Llegaron las remesas con sorpresas, con la que los clientes estarán participando en la rifa de electrodomésticos y el gran premio final, que serán 2 vehículos modelo Amarok Volkswagen, con cada remesa que reciban de sus familiares de 5,000 empiras o más. En cualquier agencia recibirán un cupón electrónico y la promoción tiene validez a partir de hoy hasta el 21 de diciembre y el gran sorteo final será la primera semana de enero de 2023. A partir del día de hoy hasta todo lo que va a ser el mes de noviembre y diciembre, todas las personas que cobren sus remesas, o mejor dicho, reciban sus remesas de 5,000 empiras o $200 o más, van a poder acumular un boleto electrónico para toda la semana ser acreedores de diferentes premios, porque las remesas vinieron bien cargadas de regalos. Premios como televisores, como ser celulares, electrodomésticos y tabletas. Y lo mejor aún, para poder estrenar este 2023, 2 Amarok Volkswagen 2023.
estrés. Así que invitamos a todas las personas, como mencionaba Larisa, tenemos más de 19 casas remesadoras importantes a nivel internacional para que usted le pegue esa llamadita a su ser querido, a su familiar, a su amigo y le diga, envíame la remesa y yo la cobro aquí por Banco Ficosa para ganar estos fabulosos premios. Vamos ahora al sector salud. Los médicos consideran que no se deben, oigan bien, que no se deben desechar los hospitales móviles, pero porque hay falta de salas en los centros asistenciales de nuestro país, nos cuenta la periodista Valeria Rojas. Continúa la controversia de los hospitales móviles en el país. A raíz de la crisis que se registra en el sistema sanitario, médicos consideran que se debe implementar en los centros asistenciales ante la falta de salas que se reporta por la gran afluencia de pacientes. Porque no podemos dejar que eso se pierda como otros proyectos fallidos. Entonces, para consultas externas, cirugías ambulatorias, hay una cantidad enorme de médicos desempleados, hay una cantidad enorme de médicos en triajes que ahí no se utilizan, entonces movilizar esos recursos. Los galenos consideran que a pesar que estuvieron envueltos en redes de corrupción, con los que quedan pueden utilizarse como salas de consulta externa y emergencias, ya que con el hospital escuela en la capital no tendrá más capacidad de atención, porque no hay cupo debido a su infraestructura. No, si es que realmente sirven muy poco, esos no eran hospitales, hombre, eran unos contenedores con unas camas adentro que hemos tratado de darle uso a lo más que se puede, pero no son hospitales, hospitales son los que vamos a construir. El titular de la salud manifiesta que son inservibles, ya que nunca funcionaron como debían y que lo más seguro es que sean desechados debido a que en su mayoría no están aptos para los pacientes. Utilizar una chatarra de esas móviles que tienen ahí, que dicen ser hospitales, en ese sentido sería como legitimar que lo que nos trajeron está muy bien. Nosotros estaríamos de acuerdo en que suceda eso en la práctica, pero que lo lleven allá a Puerto Lempira, allá a La Mosquitia, donde tenemos nosotros lugares que no hay un centro de salud. Se espera que en los próximos días las autoridades de salud tomen la decisión de estos hospitales móviles, ya que los diversos centros asistenciales del país necesitan nuevas salas para atender a las especialidades. Valeria Rojas, 11 Noticias. Gracias a Valeria Rojas. Y ante la muerte súbita de un militar, presuntamente en una actividad física, el Ministerio de Derechos Humanos está solicitando se investigue dicho caso. Un momento. La iniciación en la escuela de policía, otro muerto, de verdad que investiguen y que solucionen y digan qué es lo que está pasando. Vamos con la nota. Lamentable deceso de 3 aspirantes a oficiales de la Policía Nacional, la muerte de otro policía durante una prueba física hace solo unos días y últimamente el deceso del subteniente de infantería Nelson Heriberto Álvarez Pérez. Los defensores de derechos humanos urgen a las autoridades de todas las academias a hacer cambios en evaluaciones físicas en tanto no se sepa las causas de estas lamentables muertes. Se debe de revisar los currículos de las escuelas policiales, se debe de cambiar esa mentalidad de parte de las autoridades actuales y superiores y se debe de hacer una investigación objetiva, independiente, imparcial y a esos cuerpos deben de ser, de las personas que han fallecido, deben de ser autopsiados con todas las reglas. Se ha conocido extraoficialmente que hay uniformados tanto policías como militares que permanecen internos en una situación muy delicada y según los especialistas, los cambios en los protocolos deben realizarse si es que se quiere frenar más muertes de ese tipo. Hay reportes a nivel mundial de la afectación que hace precisamente esta enfermedad, que tiene repercusiones cardiovasculares, tiene repercusiones pulmonares, tiene repercusiones neurológicas y también a nivel de riñón y de hígado. Consideran que deberán ser rigurosos con los análisis previos a someterse a estas rutinas extenuantes de trabajos físicos que agrava la situación de salud en personas que ignoran algunos padecimientos de órganos vitales. Y creemos nosotros que es tiempo de ir modificando prácticas porque justamente el analizar lo sucedido es lo que nos puede llevar a corregir
errores que probablemente se estén cometiendo. Por la delicadeza del tema y evitar más consecuencias lamentables, la Secretaría de Derechos Humanos ha solicitado una exhaustiva investigación a los entes que corresponde. La necesaria investigación y del necesario acceso a las familias de las víctimas o de las personas que han muerto bajo circunstancias en investigación. La entidad castrense explica que el oficial falleció producto de una deshidratación por una falla hepática. Asimismo, aún recibe atención médica otro oficial con problemas similares. Fallece producto del diagnóstico médico de una falla hepática que produjo una falla renal en sus riñones. En ese sentido, descartamos que hayan otros oficiales que hayan fallecido. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y las secuelas del COVID-19 estarían generando cardiopatías en personas jóvenes. Valeria Rojas nos cuenta. Tras la misteriosa muerte de 3 aspirantes oficiales de la Academia Nacional de Policía, médicos consideran que secuelas del COVID-19 estarían produciendo muerte súbita en jóvenes en el país, lo que estaría generando controversia por una posible reacción de las vacunas contra el virus. El coronavirus deja secuelas cardíacas, con arritmias cardíacas y con problemas cerebrales. Una muerte súbita para alguien que sufrió de coronavirus es bastante frecuente, son secuelas de la enfermedad. Médicos consideran que hay personas que han contagiado más de una vez del coronavirus y que esto estaría generando reacciones en cardiopatías en jóvenes debido a que son los que tienen menos cuidado en su salud. Lo que ocurre científicamente es que son muchachos que traen algunos déficits genéticos a nivel del corazón, a nivel de arterias. Entonces, cuando ellos esfuerzan su corazón, el corazón falla o alguna arteria se obstruye. Y recordemos también que ahora los jóvenes y nuestra generación come mucho en la calle, come mucho en lugares de comida rápida, de donde es preparado con mucha grasa. Los galenos recomiendan a la población hondureña realizar sus chequeos cada mes para evitar que las enfermedades y los padecimientos aparezcan de forma desprevenida. Valeria Rojas, 11 Noticias. Bueno, cambiamos de tema y pasamos a educación. Los aplazados de las escuelas y colegios ya no irán a la escuelita. Ahora serán evaluados con otra metodología. Giovanni Villalobos. Los directores de los centros educativos ya fueron notificados de la eliminación de la modalidad Todos Podemos Avanzar, conocido popularmente como la escuelita, modalidad que permitía que todos los aplazados cursaran durante las vacaciones las asignaturas reprobadas, que en su momento provocó serias críticas por parte de los expertos. Sí, parece que no va a ser posible, y el decir parecer es porque no ha habido una información contundente, pero en una reunión con la distrital se nos decía que iba a haber nada más como una especie de unos campamentos lúdicos. Creen que la decisión de prescindir de este programa tendrá que ser basados en mejorar la calidad educativa, sostienen los directores en los que se impartía clases bajo ese esquema. Y en eso todos estamos involucrados en este proceso y estamos anuentes a cualquier decisión que tome el señor ministro de Educación. La dirigencia magisterial cree acompañar a las autoridades en este nuevo proceso para mejorar los indicadores. La planificación estratégica debe ser en recuperar contenidos especiales, enfocados en lectoescritura y lo que son las matemáticas. El secretario de Educación, Daniel Esponda, explica que el programa en cuestión era más que un engaño. Por esa razón está afinando una alternativa con la participación de expertos. Bueno, nosotros en realidad lo que vamos a hacer es un plan remedial donde lo necesitemos. La escuelita, como se conocía anteriormente, no va a ser parte de este proceso este año. En realidad, ese proceso no daba resultados significativos, era para validar solamente datos estadísticos y no alcanzábamos con los estudiantes lograr la apropiación de los conocimientos significativos que necesitaban para avanzar al siguiente nivel. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, mucha gente me está escribiendo sobre el caso de la abogada Rixi Moncada. Ella me ha dicho que ella no está pensando en este momento en política, sino que cumplir sus funciones como ministra de Finanzas de acuerdo a la alta responsabilidad que le ha asignado la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Valga la aclaración luego de que Andrea leyó algunas
reacciones en las redes sociales, pero una comunicación que sostuve con la ministra Moncada, ella confirma que ella está pensando en su labor como ministra de Finanzas y en ningún momento en temas políticos. Por otro lado, las autoridades de Copeco emiten alerta verde para varios departamentos del país. Por las lluvias que dejará un frente frío en la zona norte del país, autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos decretaron alerta verde por 24 horas en los departamentos de Cortés, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía y el norte de Lloro. La medida es porque en esas regiones los aguaceros de la tormenta tropical Julia aún mantienen saturados los suelos. Como una situación preventiva, considerando la saturación del suelo que aún existe en esos departamentos. Tenemos ahorita un frente frío al norte del territorio nacional y de él se desprende una vaguada y una línea cortante que nos muevan, por favor. Condiciones de cielos nublados, vientos rachados, descenso en la temperatura. Vamos a experimentar lluvias de débiles a moderadas. Además, se pretende evitar que las personas que residen en esos lugares bajen la guardia y no dejen de lado las medidas de precaución y, ante todo, que no se vayan a perder más vidas, como ocurrió en días recientes que varias personas murieron ahogadas. Lo que hace también a las personas ponernos en apresto, en observancia, vigilando y monitoreando lo que pueden ser quebradas, lo que pueden ser ríos, áreas con fallas geológicas, tema de deslizamientos. Otra medida de precaución que debe ser tomada en cuenta por los ciudadanos son los viajes en la carretera por el mal estado de las mismas en distintas partes del país. Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, debido al frente frío, las autoridades están pidiendo estar alerta a los vecinos de los ríos Ulúa y Chamelecón. Repito, los que viven cerca de los ríos Ulúa y Chamelecón, pongan atención a esta nota de Herlin. Autoridades de Cuerpos de Socorro piden a la población que es vecina de los ríos Ulúa y Chamelecón estar alerta con las lluvias que está dejando el frente frío en la zona norte, porque tendrá una mayor intensidad en la zona occidental del país. Por tanto, debemos de mantenernos siempre alerta, sabemos cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas donde cada persona pues debe de vigilar de que no esté elevándose los niveles de los ríos, mantenerse alerta, mantener principalmente a los niños, las personas que no se pueden mover por sí solas, las personas incapacitadas, que puedan mantenerlos en lugares ya mejor seguros. En este momento hay sensibilidad en los bordos de los poderosos caudales y cualquier crecida, por mínima que sea, se debe de considerar. En horas de la tarde y en horas de la noche vamos a tener chubascos leves, la intensidad va a ser leve, pero con la característica de que van a ser continuos. Hay que mantenerse siempre en un estado de alerta. Probablemente tengamos algún incremento en los ríos primarios y secundarios, así que va a ser un incremento leve. Es oportuno primero poner a salvo a los menores de edad, a personas con discapacidad y adultas, según el Cuerpo de Bomberos, porque aunque la lluvia no es fuerte, esto igual podría generar deslaves o derrumbes. El terreno está saturado, le repito, con nada empieza a surgir agua desde el suelo. Entonces es importante que nos mantengamos siempre pendientes. Hay lluvias en el occidente, esas lluvias, recuerde que son donde vienen los ríos, tanto el Ulúa como el Chamelecón, y por lo tanto pues estos van a tener una crecida. Hay que estar pendientes, no le estamos alertando de que van a haber inundaciones hasta el momento. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, en el marco del Día Mundial de la Estadística, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Estadística presentaron los avances del diseño del Censo Poblacional y de Vivienda 2023-2025, al tiempo que destacaron la importancia de contar con dicho padrón para la creación de políticas eficaces y la ejecución de proyectos sociales. Estamos en una etapa donde se está haciendo una revisión de las capacidades, se está haciendo el plan de preparación del mismo, también para las cifras del costo, con el objetivo de definir una cantidad de
digamos, especificaciones necesarias para el tipo de censo que se va a realizar, que estaba comentando que se va a hacer un censo de hecho, que se realiza a lo largo de un periodo de unas 3 a 6 semanas, y adicionalmente el uso o la incorporación de tecnología que este censo va a llevar, la utilización de aparatos de captura de datos. Primero, cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, aspectos de desagregación, de salud, de la calidad de la vivienda, de educación, de ingreso económico y hasta acceso a tecnología. Son muchos de los elementos que se recopilan en las boletas censales, que permite al Estado contar con información para la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas. Bien, y a continuación les vamos a presentar un video que se ha vuelto viral a través de las redes sociales, que refleja una triste situación. La violencia en Sinaloa, México, ha llevado a un tiroteo muy cerquita de una escuela, de una institución, y estos son los audios que se han escuchado en ese momento. Escuchen. Todos abajo, nada más. Muevan, por favor. Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo nada más. Todos abajo. No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Silencio, porque tenemos que escuchar. Ocurrió en la escuela Vicente Flores Murillo y una telesecundaria ubicada en la colonia Zaguaral, en Sonora, México. Estos son minutos de terror que han presenciado estos pequeños, licenciados. Grande esa maestra, enorme esa maestra, como dicen los descriptores del fútbol. La tranquilidad con la que la profesora les habla a los niños, y los niños se ponen, como ella dice, y le comentaba yo a Andrea que de repente los hipotes, pues no les es un poco extraño los tiros por la violencia que se vive en sectores como Sonora y otros de México, donde el narcotráfico inclusive es mucho más fuerte que la policía y que los militares. Pero destacable, pone otra vez el audio de la profesora, grande esa profesora, con qué tranquilidad, y también los niños muy bien educados ante esa tirazón. No se muevan, por favor. Todos abajo nada más. Todos abajo. No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Bien, así nos vamos a ir. Esa tirazón, felicitando desde lejos a esta maestra en Sonora, México, a los niños también, la calma, el temple de la maestra al momento de decirle a sus niños, bueno, no hubo histeria de los niños, nadie gritó. Los calmó. Todos hicieron caso. Esa es una muestra de lo que se vive en México. Bueno, hace poco estoy leyendo un libro de la violencia en México, el secuestro y el narcotráfico es enorme, y aquí la muestra de estos niños en una escuela en Sonora, pero la maestra muy bien. Han confirmado que los estudiantes estuvieron resguardados y tranquilos. Se habla de un muerto cerca de la zona, pero no dentro de la institución. Qué bueno, así finalizamos 11 Noticias. Buenas noches, Marlon Mejía. En un momento nos cuenta el desastre del Motagua. Qué mala defensa del Motagua. Lamentable, pensé en su abuelita. Ahorita yo aquí molesto. Increíble, último minuto del partido, cruzan la pelota. Hasta los que medio han jugado saben que la pelota va a ir al segundo poste, y en el segundo poste solo estaban los jugadores de los Lobos de la UPN. Qué desastre la defensa del Motagua, pero eso lo cuenta Marlon y nos cuenta mucho más del deporte nacional e internacional. Así es, el resumen de los goles con el gallo. Dígale a su abuela que toca sufrir a veces. Sí. No, en el Motagua es parte de ser Motagua, sufrir. Así que con calma. Bueno, una catástrofe, como decía el licenciado. No, bueno, y Rosa es la que nos estaba ahí. Qué catástrofe. Qué catástrofe. Pero no, bueno.
Los motagüenses estamos acostumbrados. Sigamos adelante y sigan con Marlon Mejía. Buenas noches. Con permiso, buenas noches.